José Gómez nos visita, ya lo teníamos pautado desde hace mucho tiempo para este día, precisamente el día antes de las elecciones, porque mañana no vamos a tener mucha info tampoco a la hora que estemos al aire y él quería hablar antes. Bienvenido, gracias. Hola, por estar ¿cómo con están nosotros. ustedes? Todo mañana va a ser un día... Mañana va a ser un día largo. Tenso, largo y tenso en los Estados Unidos y en el resto del mundo, porque lo que pase allí nos afecta a todos. Así mismo, es una elección extremadamente cerrada. Es una elección que está, digamos, dentro del margen de error por completo. Es la elección a nivel de encuestas previas más cerrada desde que hay encuestas. Normalmente, incluyendo las que habían estado en el margen de error, normalmente la diferencia era de 2 o 3 puntos en el estado, lo que se llama el tipping point, que es el estado más cerrado que define la elección. En esta oportunidad, el tipping point state, en la mayoría de los modelos de predicción, es Pensilvania, y la distancia en promedio es de 0.4%. Oh, santo. En el agregado de las encuestas. La mayoría han tenido en las últimas semanas un repunte de Donald Trump, a excepción de los últimos 2 días, donde hay algunas encuestas que apuntan a la posibilidad de que haya un panorama un poco diferente en el día de las elecciones y que quizás pues ese momentum que tenía Trump se ha frenado e incluso se ha recuperado un poco Kamala Harris. José, vamos a quedarnos justamente con esos estados que son claves y Pensilvania, empezando por este. Hoy los candidatos decidieron acudir ambos a Pensilvania por la importancia que tiene, 19 votos. En los últimos años, bueno, muchos años hacia atrás, no ha ganado un presidente demócrata que no haya ganado también Pensilvania. Sí. ¿Qué implica esto? ¿Es prácticamente obligatorio? ¿Cómo debe darse esa suma para saber cuál sería el posible ganador? Sí, es bueno recordar siempre que las elecciones en Estados Unidos no es una elección nacional, sino que son 50 elecciones estatales concurrentes. Se dan al mismo tiempo, pero no dependen una de la otra. El ganador de cada estado se lleva una cantidad de electores que se reúnen, votan para elegir el presidente en un sistema de voto indirecto. Espérate, dilo despacio para que se entienda claramente. El ganador de cada estado gana X cantidad de electores, dependiendo del estado. Correcto. Y esa X cantidad de electores, ¿de qué depende? ¿Del Congreso, de los representantes en el Congreso? No, es una institución independiente, se llama el Colegio Electoral, que se reúne solamente para elegir el presidente. Sí, pero la cantidad de electores que tiene cada estado... Sí, depende de la cantidad de representantes que tenga a la Cámara de Representantes, y en este caso, pues, depende eso de la población. Entonces, los estados de mayor población tienen una mayor cantidad de votos electorales, claro. Hay estados que son demócratas y que son enormes, como por ejemplo Nueva York o por ejemplo California, que aunque tengan muchos votos electorales no son tan competitivos porque ya se sabe prácticamente de antemano quién va a ganar porque hay una mayoría de un partido. Igual Texas o Florida para los republicanos, que son estados que son bastante grandes y que prácticamente ellos tienen control de esos estados, salvo elecciones donde hay una mayoría abrumadora para un candidato. Entonces, en esta elección estamos hablando de Wisconsin, Michigan y Pensilvania en el noreste. Y estamos hablando de 4 estados del sur, que son Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Estados bisagra. Que son los estados que están más peleados. Le podemos agregar ahora, en base a una encuesta muy reciente, al estado de Iowa, que aunque es un estado pequeño, que tiene 6 votos electorales, pues pudiera servir como un plan B tal vez para los demócratas, dependiendo de la matemática de los otros estados. Es un estado que ha ganado Trump 2 veces y que una encuesta muy reputada tiene Harris arriba por 3 puntos. O sea que si ese estado realmente entra, digamos, en ruedo dentro de los estados claves, pues eso podría darle una oportunidad tal vez a Harris. Pero en realidad el camino más cercano para los candidatos, en el caso de Harris, si ella gana Michigan, Wisconsin y Pensilvania, gana las elecciones. No hay matemática posible con los demás estados competitivos que haga a Trump ganar las elecciones. Si Trump gana uno de los 3, preferiblemente Pensilvania, obviamente, que es el más grande, si Trump gana uno de los 3, entonces necesitaría Kamala 2 del sur para poder ganar las elecciones, porque uno no le serviría, porque en el sur no hay ningún estado que tenga 19, el que más tiene 16. 19 votos electorales. Es correcto, entonces, Exacto. en ese caso, Harris necesitaría ganar 2 estados del sur para poder, digamos, netear la pérdida de Pensilvania. Obviamente, si ella pierde 2 de esos 3, pues ya estaría perdiendo la elección y no tendría posibilidad de ganar, salvo que gane 3 en el sur, y eso
digamos que sería poco probable. O sea que por ahí más o José, menos está la matemática. José, a este punto, o sea, un día antes de las elecciones, ya han votado 78 millones de norteamericanos. ¿Cómo influye eso en el proceso mañana? Porque estamos hablando que casi la mitad de los electores ya votó. ¿Cómo influye eso en el proceso del conteo y a quién beneficia? Sí, mira, normalmente los demócratas votan más temprano que los republicanos, votan por adelantado. Pero ha cambiado un poco el discurso en esta elección de Donald Trump y él ha estado empujando un poco más a los republicanos a votar por adelantado. Por eso los márgenes en el voto adelantado están más achicados. Si recordamos las elecciones del 2020, uno de los grandes problemas para saber quién ganó es que en algunos estados claves, como por ejemplo en Pensilvania, se empezaron a contar los votos presenciales primero y los votos adelantados se fueron contando al paso después. Entonces Donald Trump arrancó muy adelante porque los republicanos votan presencial y cuando llegaron los votos por correo, entonces Me se hicieron cambió trampa. la diferencia. Me hicieron Y trampa. mucha gente, pues obviamente que no está familiarizada con el sistema o que ya tiene sospechas sobre el sistema, pues entendió que eso era un poco, digamos, un poquito de manipulación, pero es que depende de cómo se vota y depende del estado, porque hay estados como Florida, que es muy eficiente contando los votos por correo, que los cuentan primero, o sea, los van colocando en un lugar, los van procesando y se cuentan primero. Entonces, Pensilvania no lo hace porque hay una ley que lo prohíbe. Entonces, al ser Pensilvania el estado más importante de la elección, la noche va a ser larga porque ellos Muy cuentan larga. lento y Muy se larga. toman su tiempo para contar. Y van a pasar varios días antes posiblemente de que Correcto. sepamos quién ganó la presidencia de los Estados Unidos y está el fantasma del fraude, de la denuncia de fraude por parte del Partido Republicano, que podría pasar en caso de que no sea lo beneficiado que espera ser. El FBI creó un puesto de mando que supuestamente ha creado un puesto de mando, es lo que estaba leyendo casi ahora mismo, para garantizar la seguridad de las elecciones. Y desde Washington la unidad va a trabajar en coordinación con autoridades locales, estatales y federales durante y después de los comicios 24/7 a lo largo de toda la semana. ¿Qué se ha dicho con relación a las posibles protestas? Porque la gente lo que tiene es miedo, miedo de que si el resultado no beneficia a Donald Trump como él espera, puede volver a ocurrir algo similar. ¿Tú crees que podría volver esta vez, después de que hicieron presa a toda esta gente, que ha sido un escándalo, que incluso ha causado tanto, porque él nunca quiso aceptar, estábamos hablando ahí en el camerino, que había perdido las elecciones, es parte de todo eso? Sí, ustedes van a tener mañana una mesa de cuarto bate que quizás le pueden también dar un poquito más de información sobre eso, pero yo lo que creo es que, digamos, el sistema norteamericano electoral, que es fascinante, es un sistema que depende mucho de que los actores acepten la voluntad popular, digamos, que no sea de una manera coercitiva. En Estados Unidos no hay lo que hay aquí, que hay una Junta Central Electoral Nacional que decide y dice usted ganó y lo proclaman. En Estados Unidos es un proceso lento que va por partes. Entonces, si ese, digamos, sustrato institucional está debilitado, pues lo que podemos esperar es precisamente mucho litigio, muchas demandas, gane quien gane, un proceso bastante lento de conteo. Y podemos esperar, sí, que haya actores, porque ya lo han demostrado y lo han estado diciendo, que van a tratar de, digamos, de poner en entredicho el resultado definitivo. Y eso se va a pelear, digamos, para utilizar un término figurativo, ojalá no sea pleito real, sino que sea un pleito legal, a nivel de los estados y a nivel de los condados. Y serán los oficiales locales, los secretarios de Estado de los estados, digamos, en tercia, los organismos electorales de esos estados los que tienen que velar por eso. Si ustedes recuerdan, el secretario de Estado de Georgia, que volvió y ganó otra vez, republicano, fue el que puso a Donald Trump en su sitio, en una llamada famosa donde él le pedía que le busque 50,000 votos. O sea, esos oficiales locales de todos los partidos, ahí es que descansa la democracia norteamericana y ellos van a tener una responsabilidad muy grande porque gane quien gane, va a haber litigio, porque es demasiado cerrado las elecciones y ese sistema, digamos, no está centralizado para tener elecciones tan cerradas
y que no hayan litigios Wow. legales. Una José, situación, perdóname Diana, ya adelante. estando tan cerca el final del proceso, no importa en este momento quién atrajo más la atención, quién llamó más votos, sino quién los movilice. ¿Quién crees tú ha logrado, desde tu perspectiva, estudiando ambas campañas, movilizar más ese voto? Que podríamos tener una orientación, que sabemos que está sumamente cerrado, pero ¿quién ha logrado movilizar más al votante? Históricamente la maquinaria electoral demócrata es superior en movilización de votantes Casa por a casa. lo largo de los últimos años. La elección del 2016 de Donald Trump y la elección del 2020 no fueron elecciones, la del 16 ganada y la del 20 muy peleada por maquinaria electoral, sino por el liderazgo carismático de Donald Trump. Pero han invertido mucho dinero en esta oportunidad los republicanos y tienen un aliado muy valioso que se llama Elon Musk, que tiene actualmente un super PAC, que es un comité de acción política, que lo está financiando él directamente y que está manejando, el proceso de llevar a la gente a votar, de sacar a la gente a votar, de identificar a la gente, lo que se llama el ground game, el juego de terreno en Estados Unidos, en los estados claves. ¿Y el picapollo de Elon Musk cuánto era? Eso es delicado porque tú estás, $1 millón de dólares. tú estás tercerizando, tú estás tercerizando en manos de un actor que no tiene experiencia política, aunque tiene mucho Es dinero terrible, y medios. es terrible. Tú estás tercerizando tu ground game. Sí. Mientras que los otros lo están haciendo operativos políticos experimentados. Entonces, ¿cuál funcionará? El outsider con dinero o funcionará el operativo político, De casa por formado. casa. Los casa por demócratas casa. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Los demócratas Puerta a puerta. están en el terreno, casa por casa, todos los días, todo el tiempo. La verdad es que esto va a ser muy reñido y vamos a estar todos muy nerviosos. Sí, yo quiero que quede Porque claro. Lo importante es que Quede claro, antes de nosotros terminar, que, las encuestas se están dando todo muy cerrado, pero puede ser que un error muestral normal de 2 o 3 puntos para un lado o para otro haga que uno de los candidatos barra todos los estados. Porque es que todos están a una... No, esa es una posibilidad Están también. a una cercanía tanta que puede Exacto. ser Pero- que el error sea pero, José. congruente en todos los estados Wow. y entonces barra a alguien. Y eso no quiere Bueno. decir que las encuestas están mal, porque recuerden que las encuestas están hechas Bien. para predecir tendencias. Sí. Y están hechas para predecir tendencias en muestras grandes y en distancias considerables. Cuando las distancias se achican, la encuesta lo que sirve para decirte, eso está cerrado, no hay un ganador. Pero la encuesta no te puede dar un ganador si está dentro del margen de error. Exacto. Por lo tanto, ¿Qué tú no le querías echen la decir, culpa Diana? a las encuestas, que las encuestas, están suficientemente cerradas como para que cualquiera gane. Diana, ¿tú querías decirle algo a José? Sí, Antes de irnos. bueno, justamente sobre las encuestas, el análisis que se ha hecho de que las encuestadoras podrían estar sobreestimando en esta ocasión a Donald Trump porque lo habían subestimado en el 2020 y en el 2016 para no equivocarse. Sí, eso es una realidad. Hay algo extraño en las encuestas, que sin ponerme muy técnico lo voy a resumir bien fácil. En 2 segundos. Cuando tú tienes un empate, se supone que las encuestas no te pueden dar todo empate. Te tiene que dar 1 por 5, 1 por 3, 1 por 2 para que entonces el promedio te dé el empate. Y ahora están todas muy cerca. Entonces parecería que los encuestadores están haciendo un esfuerzo, por mantenerlo todo muy cerrado y no quedar mal. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando vengamos aquí después y Analizar analicemos el después. El jueves aquí vamos a ver qué hacemos también, porque ya creo que para el jueves vamos a tener Sí. una idea clara de quién ganó las elecciones en los Estados Unidos. Hacemos una pausa. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Y nos visita Olga Lara, nuestra querida solista, cantautora, poeta, en fin, una gran artista dominicana que ahora está teniendo un nuevo empuje en su carrera. Maravilloso cuando regresemos a la pausa.